Bienvenidos a este seminario. Mi nombre es Jessica y voy a presentar las nuevas funcionalidades y capacidades de Spago BI 4.0. Invito a todos los participantes a usar el chat para comunicar cualquier problema en el seguimiento del seminario. Antes de entrar en los detalles de la nueva versión, es importante dedicar algunas palabras sobre la historia y la visión de Spago BI. Spago BI es un producto de BI 100% código abierto. Seguramente muchos de ustedes no lo sabréis, pero Spago BI es un producto desarrollado y gestionado por una empresa líder en tecnología con sede en Italia. Las contribuciones al producto Spago BI provienen de una amplia comunidad compuesta de usuarios, integradores, socios y clientes que fundamentan el ecosistema Spago BI. El código fuente es organizado por el consorcio OW2, una organización independiente sin fines de lucro que provee también a la comunidad con un conjunto de herramientas para administrar foros, listas de correos, repositorio de código fuente y sistema de rastreos de errores. Spago BI responde a todos los requisitos típicos de los proyectos de BI, desde los más clásicos como la presentación de informes, análisis multidimensional, gráficos, cuadros de mando, minería de datos para los más innovadores, como Location Intelligence, Real Time, soporte para móvil y así sucesivamente. El producto, que es enteramente de código abierto, se ofrece bajo una licencia comercial amistosa compatible con las directrices OSI. Los servicios que ofrece Spago BI son totalmente independientes del derecho a utilizarlo, es decir, al descargar y usar Spago BI se accede a todas sus funciones, incluso cuando no se adquiere servicio de soporte. Por otra parte, si se utilizan dichos soportes, una vez terminados estos, nunca se pierde el derecho a disponer de la completa funcionalidad de Spago BI. Los servicios son proporcionados a través del modelo Pay as you go. Pagas el servicio cuando lo necesitas y por el tiempo que lo necesitas. Spago BI tiene una historia de larga duración. La vida del producto se inició en 2005 y las diferentes versiones se han ido sucediendo una tras otra, como podemos observar en la imagen. La versión principal se entrega cada 2 años. Se lanzó la primera versión al público en 2009, la versión 2.0, la 3.0 en 2011 y por último la 4.0 en julio de este año. Esta es la primera versión de la familia Spago BI 4, que durará por los próximos 2 años y que evolucionará de manera progresiva de acuerdo con la hoja de ruta establecida. Animamos a todos a permanecer sintonizados y a contribuir en la evolución de Spago BI aportando ideas, códigos y proyectos. La suite Spago BI se compone de diferentes módulos con el fin de cubrir el ciclo de vida de un proyecto de BI y apoyar diferentes roles desde los usuarios finales y ejecutivos a los desarrolladores, administradores de datos y administradores de sistemas. El núcleo de la plataforma es el servidor Spago BI, donde se recogen y se entregan todas las funciones a través de un navegador web. El server es la componente principal donde se encuentra toda la potencia analítica de Spago BI, la cual está formada por diferentes motores que ayudan a responder a los diferentes requisitos de BI, el modelo comportamental, que permite distribuir el contenido correcto al usuario dependiendo de su rol, la capa de datos y metadatos, que permite el acceso a los datos físicos o al business model construido sobre estos. Y finalmente, todas las funcionalidades de la multiplataforma, que son independientes de las herramientas analíticas, pero que proveen una funcionalidad esencial. Estas son planificación, mailing, gestión de usuarios, etc. Spago BI Meta es la aplicación que permite a los usuarios crear modelos a partir de los modelos físicos y lógicos. Con Spago BI Studio se crean todos los documentos analíticos que después
Se subirán al server para que el usuario final pueda consultarlos. Ambas son aplicaciones basadas en Eclipse y necesitan ser instalados en un ordenador local conectado al servidor SpagoBee. SpagoBee SDK es un conjunto de APIs que permite al Meta y al Studio comunicarse con el servidor, pero también permite a las aplicaciones externas interactuar con el servidor SpagoBee. SpagoBee Applications son modelos analíticos listos para su uso, es decir, modelos de datos predefinidos para abordar un negocio específico o dominio técnico. Tenemos ejemplos de aplicaciones SpagoBee en el contexto del mercado de la salud y el mercado de las finanzas. Cualquiera de ustedes puede construir modelos analíticos y proponerlos al mercado. Aquí tenemos algunos ejemplos de los documentos de análisis que se pueden construir y utilizar con SpagoBee. Estos cubren los requisitos clásicos como informes y gráficos. Por otro lado, a través de las herramientas avanzadas de SpagoBee se pueden utilizar documentos que permiten la gestión de KPIs, la construcción de cuadros de mandos dinámicos e interactivos, en SpagoBee lo llamamos cockpits, la integración de datos de negocio con datos geográficos que pueden ser con mapas SVG estáticos o con acceso a los sistemas KISS actuales utilizando estándares geográficos abiertos. Y finalmente, algunos ejemplos más de herramientas que proporcionan a los usuarios finales una experiencia de BI completa y gratuita para crear sus propias consultas y sus propios informes. Aquí podemos ver el QBE, el Smart Filter, gráficos a tiempo real y la consola. Después de haber hecho una pequeña introducción sobre la estructura de SpagoBee, entramos en el detalle de las nuevas funcionalidades de esta versión, que proponen una nueva experiencia de BI a todo tipo de usuarios y profesionales. Esta nueva experiencia de BI se mueve en torno a dos principales palabras clave: usabilidad, es decir, hacer las cosas con un solo clic o por lo menos con el mínimo número de clics posibles, y la apariencia. Hemos aprovechado mejor el espacio y creado una visualización más amigable. Veamos ahora una pequeña demostración de lo que acabo de decir. Como pueden ver, aquí tenemos la nueva interfaz de SpagoBee. Que resulta ser mucho más atractiva y amigable, además de ser mucho más intuitiva. El gráfico que vemos, bueno, el informe que vemos al entrar es un informe hecho con el Spago Studio. Podemos ver que las funcionalidades pueden ser organizadas o bien a través de los menús, o bien pueden navegar con el clásico browser, desplegando sus diferentes carpetas donde pueden organizar los documentos. Por ejemplo, si entramos en la carpeta Chart o OLAP, podemos ver los documentos que están dentro. Se pueden gestionar los documentos favoritos. Y crear nuevos documentos empezando por datasets o data models existentes. O también a través de fuentes externas que pueden coger desde vuestros dispositivos. Algunos cambios de la nueva versión las podemos ver en la ejecución de los documentos. Por ejemplo, en Parametric Report. Podemos ver ahora que los parámetros se encuentran al lado derecho del documento, de tal forma que se pueda visualizar toda la pantalla. Luego se puede seleccionar un parámetro y volver a ejecutar el documento para que éste se actualice. Según los parámetros seleccionados.
Siguen disponibles las multifuncionalidades tales como la posibilidad de imprimir, exportar, enviar correo, compartir carpetas, consultar la información del documento, escribir notas, etc. Más tarde, volveré a la demostración para enseñarle otros aspectos de la nueva versión. Ahora regresamos de nuevo a la webinar para seguir viendo las mejoras en las zonas más importantes de BI, que son Self-Service BI, Mobile BI, Análisis in Memory y soporte para tecnologías y escenarios de Big Data. Empezamos con las aplicaciones móviles. Spago BI Mobile es una aplicación específica que apoya el acceso a los documentos de análisis de dispositivos móviles. Se requiere una conexión a un servidor de Spago BI con el fin de tomar ventajas de todas las funciones claves del servidor de autenticación de usuario, en particular la seguridad y la ejecución controlada de documentos. Spago BI Mobile es independiente del dispositivo específico que se utiliza para acceder a documentos de análisis y se basa en estándares abiertos. En esta versión se han hecho importantes mejoras con respecto al diseño de la aplicación móvil, también gracias a la migración a una nueva versión del framework Sencha. Veamos ahora otra demostración, en este caso, realmente es una simulación a través de un navegador, pero se ve exactamente como si estuviera viendo a través de un dispositivo móvil. Introducimos nuestras credenciales y entramos directamente a la carpeta predefinida para el dispositivo móvil. Se puede acceder a contenido simple, como por ejemplo a un gráfico que contiene algunos aspectos dinámicos. Seleccionamos, por ejemplo, un gráfico de barras y observamos que si seleccionamos en una serie, el gráfico se modifica, es interactivo. Podemos regresar al menú y seleccionar un cuadro de mandos, el cual está formado por gráficos. Si seleccionamos encima de un gráfico, podemos navegar hacia un documento de detalle, donde podemos ver más información. Este documento de detalle se puede ver a través del cuadro de mandos o ejecutándolo solo. Además, este documento es interactivo y si, por ejemplo, seleccionamos el mes de abril, vemos como el gráfico derecho se actualiza. Además de que sigue siendo interactivo y se puede seleccionar una serie para ir modificando el gráfico. Tengas en cuenta que todas estas operaciones estarán hechas tocando directamente la pantalla del dispositivo móvil. Ok, una vez visto la nueva apariencia del dispositivo móvil, regresamos a la presentación de las nuevas funcionalidades. Una funcionalidad importante de la versión 4.0 es el soporte Self-Service BI. Estamos acostumbrados a utilizar Spago BI con el fin de analizar los datos que a menudo se consolidan en Data Warehouse o en Data Marts. Hoy en día,
los usuarios también tienen la necesidad de analizar datos de carácter personal que están alojados en sus equipos locales o se han descargado de fuentes públicas. Self-Service BI responde a este requisito. En particular, la aplicación Self-Service BI permite recoger datos de fuentes privadas, detectar automáticamente el formato y construir el conjunto de datos correspondiente, crear informes ad hoc en el conjunto de datos y compartir resultados y observaciones con otros usuarios. Regresemos a la demo y veamos un poco lo que acabamos de decir. Voy al icono que representa mis datos. Puedo utilizar un dataset existente o construir uno nuevo. Hago clic en añadir un nuevo dataset, le doy una etiqueta, un nombre, una descripción y selecciono la categoría de tipo Self-Service Dataset. A continuación, cargo mi archivo específico, para este ejemplo. En este caso es de tipo CSV, que contiene algunos indicadores regionales. Indico el tipo del archivo y los de limitadores y caracteres que contienen. En esta tabla podemos ver la información del dataset. A continuación hemos terminado de crear el dataset. A partir de él podemos crear un sencillo informe leyendo mis datos personales. Veamos cómo podemos crear un worksheet eligiendo algunos datos, por ejemplo. Bueno, primero elegimos la tabla de tipo pivot. A continuación seleccionamos los campos. Número de ocupados como medida y territorio como columna. Hacemos la preview. Y vemos el resultado, una tabla con los valores indicados. Puede resultar interesante crear algún gráfico. Vamos a la paleta. Seleccionamos un gráfico de tipo bar. Indicamos la orientación, si queremos ver los valores y la leyenda. A continuación seleccionamos los datos, en este caso territorio en categoría y número de ocupados en serie. Hacemos la preview. Pasamos a la segunda hoja y vemos nuestro gráfico. A veces resulta más interesante interpretar los datos que se ven en un gráfico que en una tabla. Por eso existen ambas opciones. Claramente, los mismos documentos se pueden realizar con un dataset, teniendo como fuente un data warehouse, un data mart, etc. Ahora regresamos
a los temas que nos conciernen. Por último, pero no menos importante, Spago BI 4 aborda el tema de Big Data. Nuestra definición de Big Data se centra en el significado de grandes volúmenes de datos en el contexto de un sistema de soporte de BI y la toma de datos. El primer objetivo de la gestión de grandes volúmenes de datos en una plataforma de BI es extraer valor de ellos independientemente de la tecnología específica que se adopte para almacenarlos. Como se ha dicho previamente, en Spago BI 4.0, el dataset es el concepto clave y central del sistema. Los datasets pueden ser queries tradicionales que consultan bases de datos relacionales, un data warehouse o un business model, o ser de fuentes de datos tales como bases de datos NoSQL, bases de datos columnares o fuentes de datos pertenecientes a la familia Apache Hadoop. Para hacer frente a los problemas de rendimiento, se ha introducido el concepto de persistencia en el dataset, así que un dataset, una vez calculado, se puede conservar en una base de datos, esta funcionalidad ya existe, o en memoria. Esta funcionalidad es parte de la evolución que tendrá lugar en los próximos lanzamientos de la familia Spago BI 4.0. Big Data también requiere nuevos paradigmas de visualización, que se adopten sobre todo cuando estamos analizando los datos procedentes de las redes sociales o en general cuando queremos entender la relación entre los diferentes conceptos. Un ejemplo de este nuevo tipo de herramientas de visualización es el análisis de redes. Hemos llegado a la sección de preguntas, pero antes de empezar, quisiera recordarles que este seminario es meramente informativo y que para las preguntas más técnicas o comerciales podéis escribir a spagobi@eng.it y vuestras solicitudes serán respondidas por el equipo de profesionales adecuado. Ahora podéis hacer vuestras preguntas. Podéis escribirlas a través del chat. Bueno, pues para informarles de dónde se puede encontrar información sobre Spago BI, documentación, pues se puede encontrar en diferentes medios. En la wiki, donde se encuentra cómo configurar el server, cómo crear el documento analítico, cómo utilizar el server, etc. El foro, donde podéis buscar o preguntar cómo resolver un problema o una duda. Para saber sobre los servicios de formación y soporte, os invito a visitar la página oficial de Spago World y solicitar información si lo deseáis. Y el libro que se puede encontrar en la sección de tienda online de Spago BI. ¿Alguna otra pregunta? Nos ha hecho la pregunta que dice, ¿cuáles son las mejoras que se pretenden hacer durante la versión 4.0? Se pretende hacer una entrega cada 3 o 4 meses aproximadamente. La versión 4.1 saldrá para finales de octubre o principios de noviembre. En nuestra hoja de ruta tenemos programado hacer mejoras en Big Data, Self-Service, In-Memory, Real-Time, en las aplicaciones móviles, etcétera. Las mejorías de mayor importancia están colgadas en la web y todos los que quieran pueden participar en la hoja de rutas. Si tenéis algún proyecto que queráis desarrollar o algunas simples sugerencias, estamos abiertos al intercambio de ideas.
Otra pregunta que dice, ¿dónde me puedo descargar la última versión del server? Pues se puede descargar tanto el server Spagoby como el Meta y el Studio desde la sección Descargas de la página oficial Spagoby. Existe un link que te envía directamente a la página donde te puedes descargar todas las versiones y documentos. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues hemos llegado al final del seminario. Os animo a todos, una vez más, a visitar el sitio web Spagoby y para ponerse en contacto con nosotros, para cualquier información técnica o comercial, podéis escribir a la dirección de correo electrónico que veis en pantalla y vuestra solicitud será respondida en breve. Muchas gracias por vuestra participación y que tengáis un buen día.